para gobernar y preservar la seguridad política del Estado no es válido usar aparatos de espionaje, de vigilancia o intimidación en contra de partidos, sindicatos, organizaciones sociales, personajes políticos o líderes de opinión. Un gobierno que espía para saber lo que la gente está pensando es porque no está escuchando. Mi gobierno no tolerará que continúen impunemente estas prácticas. Este fue el discurso de la toma de posesión de Vicente Fox el 1 de diciembre del año 2000. Ese día Fox quería hablar del futuro, de las promesas para la inversión, de reformas económicas, legislativas y políticas, y de un campo para siempre renovado con maíz transgénico. Pero no podía dejar de ver hacia atrás. La sombra del PRI se extendía sobre todo el sistema político mexicano. Y esta celebración estaba llena de alianzas y de venganzas. Ahora, más que nunca, gobernar es dialogar. La fuerza de la nación no puede venir ya de un solo punto de vista, de un solo partido o de una sola filosofía. Ahora, como nunca, es necesario el entendimiento, el acuerdo y la convergencia entre los distintos actores políticos, económicos y sociales, los diferentes intereses legítimos y las diversas visiones ideológicas. Convoco a todas las fuerzas políticas a construir, sin prejuicios, una relación digna, transparente y sin servidumbres. Reitero mi invitación al priismo a incluirlo en la tarea, incluirlo en la responsabilidad y que, como venía yo señalando durante la campaña... En realidad el PAN siempre estuvo aliado con el PRI. La transición democrática fue una farsa. Desde la campaña Fox habló de justicia e imparcialidad, pero nunca quiso perseguir a los responsables de los horrores del pasado. En realidad todo era pura palabrería. Con Santiago Creel, su secretario de Gobernación, Fox creó un mecanismo para simular una apertura democrática y presionar políticamente a los operadores del antiguo régimen. Este mecanismo fue una fiscalía especial para juzgar a los responsables de la represión del Estado entre los años 50 y 80, conocida comúnmente como la Guerra Sucia. La falsa cacería de Fox contra los crímenes del pasado comenzaría a principios del año 2002, con bombo y platillo a través de la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, la FEMOSP. En el momento de su creación, los medios dieron una amplia cobertura a la iniciativa de Fox. El recurso era una respuesta contundente a las recomendaciones que había hecho el doctor José Luis Soberanes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los crímenes políticos del pasado. Pronto, como veremos, este interés se fue diluyendo. ¿Pero por qué dejaron de cubrir los medios los avances de la Fiscalía? ¿Por qué si Fox juró perseguir a través de ella a los responsables de la Guerra Sucia, finalmente con tantas pruebas en contra, gente como el Luis Echeverría murió durmiendo tranquilamente en su cama rodeado de sus seres queridos? Entraron a mi casa y llevaron mi compu. Estos medios tradicionales o convencionales. En esa época los medios se consideraron más poderosos del mundo. Todos los países que tuvieron un pasado traumático de violencia política optaron por crear comisiones de la verdad. Así se hizo en Sudáfrica, Chile, Argentina y Brasil. Pero Fox solo aceptó que se buscara la verdad para impedir la justicia. Dijo que necesitaba una fiscalía para que sus investigaciones tuvieran dientes. No hizo una comisión de la verdad supuestamente para encarcelar a los responsables. Pero si la misión de la Fiscalía era encarcelar a los culpables, ¿por qué nunca lo hizo? La FEMOSP era una moneda política segura y una forma de presionar al PRI. De entrada nadie iba a criticar que se persiguieran los horrores que cometió ese partido durante la Guerra Sucia. Luego el PAN iba a poder negociar decisiones del Congreso torciendo la mano del viejo partido.
Antes de continuar, sin embargo, vale la pena detenernos un momento para esclarecer algunos términos. En particular, ¿qué fue la Guerra Sucia y por qué tenía tanto peso político? Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Durante la Guerra Sucia, al menos 8.594 mexicanos fueron víctimas del Estado mexicano. 942, para ser precisos, fueron desaparecidos. Todo orquestado por el Ejército y la Policía Política de la Dirección Federal de Seguridad, la DFS. El Estado mexicano reprimió a todo tipo de movimientos sociales. A los campesinos, a los mineros, a los ferrocarrileros, a los médicos incluso. Activistas como Valentín Campa, Demetrio Vallejo o José Revueltas pasaron gran parte de sus vidas entrando y saliendo de la cárcel. La violencia del Estado se agudizó a partir de 1965, cuando el Grupo Popular Guerrillero trató de tomar por la fuerza el cuartel de Madera, esto en Chihuahua. Se habían anunciado las Olimpiadas de 1968 y el Mundial de 1970. Los ojos de todo el mundo estaban en México. La DFS, creada durante el sexenio de Miguel Alemán para vigilar que los sindicatos no se salieran de control, estaba a cargo del capitán Fernando Gutiérrez Barrios, un exmilitar de enorme crueldad. Este hombre y sus sucesores no menos crueles, el capitán Luis de la Barreda Moreno y el teniente coronel Miguel Nazararo, se dedicaron a sembrar terror. Nazararo decía, la ley vale una chingada cuando hay que proteger a la nación. Violaron, secuestraron, torturaron y asesinaron. Inventaron nuevos métodos para desaparecer cadáveres, aventándolos al mar desde helicópteros o a pozos sin fondo. Los enterraron, desmembraron y quemaron. Sembraron los campos militares de cadáveres. Masacraron a las guerrillas campesinas de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez en Guerrero. Desaparecieron a los integrantes de movimientos guerrilleros urbanos como la Liga Comunista 23 de septiembre y el Movimiento Acción Revolucionaria, y orquestaron las masacres del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio del 71 en la Ciudad de México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Eso fue lo que se llamó la Guerra Sucia, la manera en que el Estado mexicano persiguió, hostigó y aniquiló durante décadas a su propio pueblo. Pero la Guerra Sucia dejó rastros. Cada comportamiento ilegal, cada secuestro, cada desaparición quedó consignada por los archivos de la misma DFS. Estos archivos fueron cambiando de funciones. Sirvieron para controlar a líderes sindicales, espiar a estudiantes y chantajear políticos. Hoy en el Archivo General de la Nación está resguardado el fondo completo de los archivos de la Policía Política. Hay más de 5 millones de fichas de ciudadanos mexicanos. Este archivo es la memoria viva de lo que quiso ocultar el gobierno mexicano. En 2002 se creó la FEMOSS para desenmascarar los horrores de estos archivos. Fox dijo que este sería un proyecto de justicia transicional, es decir, un conjunto de mecanismos para atender las consecuencias de las violaciones masivas de derechos humanos, buscando la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. La idea sobre el papel sonaba muy bien.
El fiscal especial Ignacio Carrillo Prieto coordinaría los esfuerzos de ministerios públicos que, con la ayuda de un equipo de historiadores liderados por una reputada historiadora y archivista, la doctora Ángeles Magdaleno, iba a recabar pruebas en los archivos de la policía política y de los militares para obtener órdenes de aprehensión en contra de los presuntos culpables. A pesar de que medios y políticos criticaron la elección del fiscal especial, todo parecía avanzar viento en popa. ¿Qué podía salir mal? Mi nombre es María de los Ángeles Magdaleno Cárdenas, estudié Historia en Filosofía y Letras, terminé el doctorado en la Universidad del Estado de México, previo paso por el Instituto Politécnico Nacional al que quiero entrañablemente. Me he dedicado desde 1994-95, es decir, ya hace bastantes años, a trabajar los fondos documentales de la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación tiene 5 secciones en sus archivos históricos. Yo solo he trabajado una, que es Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales y Dirección Federal de Seguridad, pero esta última solo a partir de 2002, cuando los archivos de las agencias de inteligencia al servicio del Ejecutivo, conste que dije del Ejecutivo, no del Estado, al servicio del Ejecutivo mexicano, trasladaron sus archivos para la consulta pública, con algunas restricciones, pero creo que eso sí fue muy importante, porque gran parte de lo que sabemos hoy de la historia política de México, digamos de los años 50 del siglo pasado al presente, tiene que ver con esos archivos. Creo que es la única gran pasión de mi vida, ese archivo. Podía estar ahí el resto de mi vida consultando. Es una fuente inagotable de conocimiento. Y creo que en ese archivo yo entendí más de lo que se trata la historia contemporánea que los años que estuve en la universidad, porque es realmente ver cómo funciona el aparato de seguridad y el aparato de inteligencia. En realidad eran 42,000 cajas, lo que llega entre finales de 2001, principios del 2002, llegan 42,000 cajas. Se van colocando, se entregan al Archivo General de la Nación, que entonces dependía de la Secretaría de Gobernación, es decir, la que custodiaba y a la que operaba a esos mismos cuerpos de policía secreta, policía política, que entonces era el CISEN, Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional, el CISEN. Había cajas que tenían 500 documentos, otros apenas 30, otros 10, otros 50, y tú decías, semejante caja y con tan poca información, pues sí, pero uno no tenía la manera de ligar cajas, te digo, con en qué espacio estaban. Y ahí el trabajo de Ángeles Magdaleno Cárdenas es fenomenal, porque le dio a la Fiscalía toda la posibilidad de ir estructurando históricamente con base en los documentos. Su equipo y ella encabezándolo, era fenomenal ver el trabajo y lo que lograron construir. Y creo que es algo que a lo mejor también está pendiente de reconocerse como labor, ¿no? Es impresionante esa parte. Es un trabajo realmente, ahora lo veo a distancia, me cambió radicalmente. Yo era una antes de entrar a esos archivos y soy otra después de esos archivos, porque entonces supe dónde estoy parada y con quiénes vivos. No se trata de buenos y malos, no se trata de los que tienen la razón y no la tienen, se trata de entidades políticas en pugna. ¿Y cuál es la principal de las instituciones? El Estado. ¿Quién va a tener más fuerza que cualquier otro grupo? El Estado. Entonces aprendí muchísimo sobre el Estado mexicano. Incluso yo pienso que los archivos mexicanos reflejan la estructura estatal en la medida en que a veces somos centralistas y a veces somos federalistas. No tenemos como mesura. Y por otro lado, ¿qué es el Archivo General de la Nación? El Archivo General de la Nación es el archivo histórico del Ejecutivo Federal. ¿Quién es el responsable de todo lo que pasó? El primer responsable.
El presidente de la República, que como sabemos, en México desgraciadamente ha tenido un poder casi sin límites. Decía Simón Bolívar, en América Latina tenemos emperadores, solo que los llamamos presidentes. Octavio Paz en Las trampas de la Fat tiene una frase que me conmovió profundamente, bueno, muchas, ¿no? Pero esa, porque decía, ningún virrey de la Nueva España tuvo jamás el poder que tiene el presidente de México. El trabajo de la doctora Magdaleno fue impresionante. Gracias a las pruebas que presentó su equipo, los ministerios públicos abrieron más de 500 averiguaciones previas por delitos del pasado. Era algo que nunca se había visto en México. Gracias a este proceso se cumplieron órdenes de aprehensión en contra de Luis Echeverría Álvarez, de Luis de la Barreda Moreno y de Miguel Nazararo. Era la primera vez en la historia que se giraban órdenes de aprehensión contra 2 directores de la DFS. También, por supuesto, era la primera vez en la historia que se giraba una orden de aprehensión en contra de un expresidente de la República. Pero ¿por qué ninguno de esos casos tuvo el desenlace esperado por las víctimas? Yo creo que muchas de las víctimas, los familiares de las personas que fueron objeto de violaciones a los derechos humanos en la Guerra Sucia, empujaron dentro de la FESMOSP una investigación seria, hay que decirlo. Y sí hubo en un momento voluntad política para ir a fondo y que la Fiscalía abriera procesos de investigación. Hay cerca de 300 carpetas abiertas en lo que es hoy la Fiscalía General de la República sobre estos hechos y que lamentablemente no han continuado en su investigación. Bueno, la Procuraduría, que era entonces, todavía era la Procuraduría General de la República, pues no se ha transformado. Yo creo que incluso en la Fiscalía prevalecen no solamente muchas de las prácticas, sino muchas de las personas que provienen del viejo régimen. Y evidentemente, en el caso de la FEMOSP, fue un obstáculo. Evidentemente se estuvo bloqueando el acceso a la información, el inicio de las averiguaciones, todo, y pues eso fue lo que llevó al fracaso de los trabajos de la FEMOSP. No había como una especie de un verdadero ejercicio o una voluntad de resarcir los daños que ocasionaron a las víctimas de desaparición forzada, ¿no?, de presos políticos. O sea, no, ellas son las víctimas directas, pero las víctimas, los familiares, ¿no? Los familiares que de repente el papá ya no está y el Estado hizo lo posible por borrarlo, eliminarlo, y ellos se quedan, ¿no? Pues, mi papá, mi esposo, esposa, ¿dónde está? ¿No? Mi pareja, ¿no? Entonces, ¿dónde está? A eso súmale también tal vez los intereses políticos que se gestaron y finalmente tenemos una fiscalía que por lo menos en la historia es el primer registro de un presidente mexicano acusado por un delito llevado a tribunales y que finalmente, si no se da, tiene que ver con los sistemas de justicia, tal vez deficiencias en la investigación. Estamos en 2006. Antes de que se desintegrara la Fiscalía, se filtró un informe de sus actividades. Pero este informe no estaba autorizado. Era una historia falsa, truqueada, sin ninguna efectividad jurídica y que impidió que se siguieran seriamente las averiguaciones. Todo a través de la corrupción de medios como el New York Times, que pagaron miles de dólares para conseguir este reporte falso que le negaba un espacio de justicia a las víctimas. Para este momento, 4 años después de la creación de la Fiscalía Especial, el interés del público ya estaba en otro lado. Se acercaba la elección presidencial, se agravó muy rápido el conflicto de Atenco y se habían filtrado los audios del Gober Precioso, entre Mario Marín y Kamel Nacif. Los medios aprovecharon entonces este ruido informativo para mencionar apenas en algunas notas dispersas el informe filtrado. Solamente La Jornada se dio el tiempo de analizar sus conclusiones mediocres. Entraron a mi casa, se llevaron mi computadora y deshicieron el departamento. Yo no tengo pruebas, pero siempre he pensado que fue él, porque lo que quería era el informe final de la FEMOSP, que estaba hecho antes de que empezáramos a investigar, de la mano de un sujeto oscuro, tenebroso, que se llama José Sotelo, que decía que era doctor no sé qué. Yo lo único que encontré fue su tesis a distancia,
su tesis conjunta sobre una ONG junto con su esposa, Silvia Schmelkes, que en palabras del doctor Díaz Barriga, era la mafia de materia gris en materia educativa. Gente muy conservadora, gente que venía de las dictaduras argentinas, y se empata con Sotelo, que es el que hizo este informe, que se vendió al New York Times, y Ginger Thompson sabe que estoy diciendo la verdad. No sé cuánto pagó. Ginger Thompson entonces era la corresponsal del New York Times en México, por un documento que, entre otras cosas, es un mamotreto, pero entre otras cosas, que dice que el 2 de octubre la gente, los habitantes de los edificios de Tlatelolco dispararon contra la multitud y el ejército. Hombre, eso ni la policía se atrevería a decirlo, ni el ejército, nadie. Pero, lo presentaron con bomba y platillo. Y estaba viendo un día un programa de televisión, ¿y sabe cómo lo hicieron? Se lo dieron a Jorge Castañeda. Y él le dice a Oppenheimer, no, sin duda el informe lo filtró Ignacio Carrillo, después de que todos recibieron dinero. Estaba Kate Doyle de National Security Archives, que tiene un historial tampoco tan transparente. Gracias a sus revelaciones se perdió la oportunidad inicial de procesar a Fujimori por la matanza de la cantata en Lima, porque no fue capaz de sostener lo que decía. Entonces, en este contexto para que los organismos internacionales nos presten dinero, pues hay que meter a la cárcel a los represores, ¿no? Entonces, de esa manera procesan a Miguel Nazararo, pero no logran fincarle ninguna responsabilidad. También a Luis Echeverría, que lo tienen detenido. A Luis Echeverría también le terminaron dando el perdón, como también se lo dieron algunos de los más terribles asesinos de la Guerra Sucia, como los militares Francisco Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro. Estos dos generales exigieron ser juzgados por los tribunales militares. Los quisieron procesar por asesinar al menos a 143 campesinos, aventándolos vivos y muertos de helicópteros sobre pie de la cuesta. Pero solo les probaron 22 homicidios calificados, delito que prescribe. Los terminaron exonerando porque, escuche bien, se desvanecieron los datos que los inculpaban. Acosta Chaparro, Arturo Chaparro, Acosta, que él fue entrenado en la Escuela de las Américas y se convierte en uno de los personajes más relevantes en todo lo que tuvo que ver el combate a la guerrilla, y que formaba parte de esto que se llamó la Brigada Blanca, ¿no? O que se conoció como la Brigada Blanca. Es que no fue solo la DFS. Hay un archivo histórico que creo que nos falta conocer. ¿Cuánto se pudo haber destruido? No lo sé. Pero hay en ciernes una sentencia que se está discutiendo en este momento y que habla no solamente de vuelos de la muerte, habla de la existencia de bitácoras que no tienen necesariamente que ver con ese registro de personas arrojadas al mar, que sería muchísimo e importante para la historia conocer quiénes fueron, y eso daría mucha idea a las familias afectadas. Se puede decir que hubo un éxito mínimo de la FEMOSP. Después de que se extinguiera la Fiscalía en 2007, se logró una sentencia condenatoria, una entre las más de 500 carpetas de investigación abiertas. Fue el caso de Esteban Guzmán, un agente de la DFS que en Mazatlán, Sinaloa, estuvo relacionado con el secuestro, tortura y desaparición forzada de un joven en 1977. Miguel Ángel Hernández Valerio tenía 19 años y trabajaba en una librería mientras estudiaba. El agente Esteban Guzmán Salgado fue acusado por su desaparición. En 2007, un año después del cierre de la FEMOSP, lo arrestaron. 2 años después que él pasa en prisión preventiva, lo liberaron por tener más de 70 años. La ley que permitió su liberación es la misma que permitió que liberaran a Nazararo, el director de la DFS, acusado de la desaparición de al menos 6 miembros de la Liga Comunista 23 de septiembre, incluido Jesús Piedra Ibarra, hijo de Rosario Ibarra de Piedra. En 2004, justo en plena actividad de la FEMOSP,
diputados del PRI y el PAN modificaron un artículo de la ley penal para que los mayores de 70 años cumplieran sus sentencias en sus domicilios. El PRD quiso que se agregara una cláusula para mantener en prisión a los que cometieron delitos graves. Por supuesto, esto no lo aceptaron. La reforma entró en vigor apenas unos meses después del arresto de Nazararo, que fue liberado el 29 de noviembre de ese mismo año. Fuera de esta condena a un policía que cumplió su castigo en prisión domiciliaria, la FEMOSP no consiguió nada. Un balance ridículo si vemos todo lo que prometió Fox que iba a hacer. Digámoslo de una vez, la FEMOSP no fracasó por las deficiencias de un sistema de justicia que no sirve. En realidad falló porque parece que así lo quiso Vicente Fox. De hecho, podríamos decir que esta fiscalía nació muerta. Por ser una fiscalía en vez de una comisión de la verdad, la FEMOSP dependía de la PGR, y el procurador en ese momento era el general Rafael Marcial Macedo de la Concha. Macedo de la Concha fue militar y agente de la DFS bajo Fernando Gutiérrez Barrios. Era entonces juez y parte. Trajo consigo todos los vicios, agentes comprometidos y extorturadores a ser parte de la Fiscalía Especializada. Siempre les entregué la información. Si ellos no la procesaron, fue porque no había voluntad política. Para empezar, ¿quién era el fiscal? Ahora es fiscal, ¿quién era el procurador? El general Macedo de la Concha, que trabajó también con estos grupos represores. Y obviamente la FEMOSP arrastró todos los vicios de las instancias procuradoras de justicia y toda la profunda corrupción de esos lugares. Tuve el infortunio de conocer a gente siniestra que no quisiera volver a ver en mi vida. Uno es Américo Meléndez y otro es un tipo que era hermano de un investigador de jurídicas de apellido Stein. Yo le tenía terror al tipo. Acababa yo de llegar a la FEMOSP y un día estaba enojado y arrancó los teléfonos. Y me dijo que yo no podía ya hablar por teléfono. Pues no podré hablar aquí, pero hay otros teléfonos, no es el único. Ese era el ambiente para trabajar, donde llegan y me arrancan los teléfonos, de muchas veces el papel, en ese tiempo eran disquetes, los disquetes los pagábamos las investigadoras y yo de nuestra bolsa porque no había dinero. Hay un periodista, José Contreras me parece, que escribía entonces en La Razón, demostró lo que había hecho Américo, que él era el que había torturado a los guerrilleros del MAR, del Movimiento Acción Revolucionaria. Y ahí siguió. Gustavo Castillo de la Jornada sacó que estaba vinculado al narcotráfico. Fue delegado Américo Meléndez de la PGR en Michoacán. Se metió en Aguililla, metió al ejército, a las policías. Hubo hasta menores asesinados. Y ese era al que yo le tenía que entregar la información. Fue un campo minado la FEMOSP. Además, este archivo de la DFS fue manejado para ser inaccesible. Así lo admitió Aurora Gómez Galvarriato, la directora del AGN durante el sexenio de Felipe Calderón. Ella escribió: el 19 de febrero de 2002 el CISEN entregó al AGN 4.207 cajas sin inventario archivístico que permitiera conocer el nivel de organización de los documentos. Sin embargo, el AGN y el CISEN, ambos dependientes de la Secretaría de Gobernación, establecieron un acuerdo para que la consulta de los documentos transferidos fuera proporcionada por personal adscrito al personal del CISEN, que en su mayor parte venía trabajando en el acervo desde hace mucho tiempo, cuando era parte de la Dirección Federal de Seguridad. Aunque estaban aquí esos archivos, no significa que hubiera un acceso irrestricto, ¿no? La gente puede preguntarse, oye, pues si estos archivos estaban desde 2002, entonces, ¿por qué hay que hacer otro movimiento, otra acción de recuperación para ponerlos a disposición de la ciudadanía? Claro, porque como bien señalas, un policía es el que se estaba haciendo cargo de estos documentos. Vicente Capello era el único que sabía cómo estaba ordenado ese archivo. Era el único que controlaba el archivo y él controlaba lo que salía. Por eso se va junto con los archivos a la AGN. Vicente Capello Rocha estuvo desde la década de los 70 responsable del Departamento de Archivo de la Dirección Federal de Seguridad. Él empezó en los años 60. Se sabe poco de él, incluso en las fichas de la Dirección Federal de Seguridad no existe una ficha de él mismo. Existe ficha de Miguel Nazararo, pero no existe de Vicente Capello Rocha. Es decir, él se encargó de que no existiera un rastro
de su actividad, más allá de lo que sí está en documentos que suscribió, pero digamos porque era conocedor de la importancia de esta información. Y bueno, después de que se disuelve esta institución a mediados de la década de los 80, él continuó haciéndose cargo de este archivo, en la de GISEN, en el CISEN, ¿no? Hasta, digamos, que se entrega al Archivo General y bueno, esta persona fallece, ¿no? Ese es también un aspecto importante porque el acceso, digamos, era controlado. Uno llegaba, solicitaba un documento y ellos veían qué información se tenía y filtraban lo que se podía consultar. Es decir, bajo el argumento de que esta información contenía datos personales, no se proporcionaba la documentación de manera directa, se elaboraban copias maestras y versiones públicas. Estas copias maestras y versiones públicas eran una compilación de fotocopias de los documentos originales elaboradas a partir de la petición de un nombre de una persona, una entidad, un organismo. Entonces se elaboraban estas copias y luego se testaban, se censuraban las partes que se consideraban sensibles y se entregaba la versión pública. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? La FEMOSP nunca buscó hacer justicia, más bien sirvió como una forma de presión política y un lavado de cara para Fox. Su misión al final fue materializar una alianza entre el PRI y el PAN que llevaba cocinándose desde 1994. Cuando Ernesto Zedillo llegó al poder, le ofreció la PGR a su opositor panista, Diego Fernández de Ceballos. Este la rechazó. Entonces se la dieron a otro panista que se convirtió en procurador, Antonio Lozano Gracia. En este sentido, la relación entre el PRI y el PAN se estaba fortaleciendo. Todo para preparar el intercambio de poderes que se operó unos años después, en el 2000. Bueno, yo creo que la alianza del PRI y el PAN viene desde la época de Carlos Salinas de Gortari y todos los procesos de concertación que llevaron a la entrega de la gubernatura, particularmente de Guanajuato, el reconocimiento del triunfo de Rufo en Baja California para particularmente la entrega del gobierno de Guanajuato. Y esa es una alianza que se expresó en todo momento en los procesos legislativos, el acompañamiento que hizo el PAN de las políticas neoliberales de los gobiernos priistas y por supuesto esta alianza se consolidó en la intención de frenar la candidatura de López Obrador a la presidencia de la República. Hay que recordar que en aquellos momentos hubo un choque político muy fuerte entre el Ejecutivo Federal y el jefe de gobierno del Distrito Federal. Vino justamente una de las peores prácticas que conocemos en la historia del país, todo el proceso del desafuero que buscaba inhabilitar a Andrés Manuel López Obrador para ser candidato a la presidencia. Evidentemente ese escenario de polarización se manifestó dentro de la Fiscalía Especial y particularmente en la Procuraduría General de la República con Macedo de la Concha, que era quien encabezaba en gran medida la persecución política contra el jefe de gobierno, y eso dio al traste no solo a la Fiscalía, sino cualquier expectativa de avance político y democrático en el país. A través de la académica tecnócrata del ITAM y el Colmex, Aurora Gómez Galvarriato, el gobierno de Felipe Calderón logró esconder archivos del AGN. Algunos de estos archivos, como los de la familia Briviesca Sagún, estarán cerrados por 70 años. Esto fue posible gracias a la modificación al artículo 27 de la Ley de Archivos, bajo la excusa de proteger datos personales. Esta modificación estipula que se pueden cerrar, cito, hasta 70 años tratándose de datos personales que afecten la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. Estos documentos se identificarán como históricos confidenciales. Lo que creo que es muy importante con Aurora Gómez Galvarriato, que es una economista del ITAM que conoce de historia, discípula de Womack. Fue su discípula, estudió historia, ya no estudió economía, fue nombrada por Calderón directora del archivo. Como no podía contener la balanza de documentos, de solicitudes, decretó que hubiera históricos confidenciales para obligar a la gente a que fuera y no que el Estado le hiciera el trabajo, porque hasta eso quería, ¿no? No quieren ir a fletarse como uno a las 8 de la mañana a la AGN y estar sentada ahí en condiciones que no son las óptimas todo el santo día, no, mejor lo pido por Infomex.
Así es como hicieron muchas cosas y Aurora no tenía la capacidad, cerró los archivos 70 años. Debo reconocer que a mí Aurora nunca me censuró nada, me permitió trabajar. El problema fue cuando Aurora se va del AGN y regresa el PRI, la directora del archivo tomó la ley a pie juntillas. Yo quise consultar en Relaciones Exteriores un documento de, no sé, como de 1940 y pico, no la podía ver porque no habían pasado los 75 años. Y el modelo lo replicó todo el mundo, en particular el ejército. Entonces, toda esa apertura se fue al traste. Tú podías llegar, pedir una caja y revisarlos. Sin embargo, al paso del tiempo te dijeron, este documento sí forma parte de la colección, sí llegó, pero no lo tenemos porque el MP lo resguardó por interés de una secrecía de la investigación. Cuando en realidad esta parte de ir por delitos de lesa humanidad, como fue el caso de Echeverría, tendría que haber generado una apertura mayor, ¿no? Y finalmente, eso ya empezamos ahí con algunas trabas. El INAI fue importante hasta que empezaron a replicar este mismo modelo de vamos a censurar durante 70 años la información. Que censuren los datos personales, yo estoy de acuerdo, pero no toda la información. Porque entonces el expediente que yo vi de Díaz Escobar, que es de 1972, usted no lo puede ver. Los expedientes de la señora Sagún tampoco los va a poder ver, lo que pasó en Transoceánica. Y todo este tipo de cosas no los vamos a saber. Entonces, nuevamente, insisto, ¿quién censura? El que esconde, el que quiere esconder lo que pasó. El informe oficial de la FEMOSP, que era aún peor que el filtrado a Kate Dole y al New York Times en febrero de 2006, se publicó el 18 de noviembre de 2006, unas semanas antes de que Fox dejara la presidencia. Era un informe repudiado por todos los que habían hecho un trabajo serio de archivo. Es más, fue repudiado por el procurador general que sucedió a Macedo, Daniel Cabeza de Vaca. A diferencia de 2001, cuando los medios estaban llenos de las promesas de Fox y la nueva fiscalía, la respuesta fue, por decirlo menos, escueta. Como vimos en la hemeroteca, ninguno de los 5 diarios principales cubrió en sus primeras planas nada sobre este informe. Nadie comentó a fondo el nuevo informe y muy poco se publicó sobre sus detractores. Hubo un pacto tras bambalinas para sellar el fracaso de la Fiscalía Especial. Un pacto que favoreció al PRI y que frenó las investigaciones reales que pudieron salir de esos archivos. Esto no lo decimos nosotros. Lo dice Gómez Galvarriato, la directora del AGN durante el sexenio de Calderón. Cito: el presidente pronto entró en negociaciones con el PRI para aprobar ciertas reformas en el Congreso, el cual exigió que se cancelara el escrutinio sobre lo sucedido. Pero lo peor de todo de esto es que la falta de voluntad política de Fox y su pacto con el viejo régimen y los medios de comunicación le robaron la posibilidad a las víctimas de justicia en vida. Hoy muchos de los representantes de las víctimas de la Guerra Sucia, muchos de los que sufrieron en carne propia han muerto. Hoy muchos de los responsables de torturar, secuestrar y matar también están muertos. Yo por lo menos te puedo decir que si desaparece 2006, a lo mejor en 18 años esos expedientes solo han ido pasando de escritorio en escritorio, si es que han pasado, pero por lo menos se habían enviado alrededor de 180, 200 expedientes a archivo, por considerar que ya no hay nada que investigar. ¿Cuáles son? No hay información porque se supone que son carpetas ya no en proceso, pero que deben conservar secrecía. Por si algún día se encontraran elementos, aunque también puedes decir, ya no sirven y hay que pasarlos a destrucción, ¿no? Entonces, hay hechos que no tendrían que acontecer y que tendrían que haberse seguido hasta su agotamiento. Cambió en el sexenio de Calderón y de Peña, pues lo cierran, ¿no? O sea,
Carrillo Prieto pues, tira el informe, como tú dices, para no quedarse con las manos vacías y decir, ahí está. ¿Y qué hacen con el informe? Lo empaquetan, ¿no? Lo guardan y no, eso no se tiene que dar a conocer. No lo destruyeron, afortunadamente, por ahí lo puede uno ir cazando. Pero yo creo que ahí como que la sociedad mexicana en conjunto empezó a presionar para que no los van a cerrar, los van a abrir y los tienen que abrir y los tienen que mostrar tal como están. En una opinión personal te diría, a ver, yo creo que hace 20 años cuando vivían mucho más actores, tanto de un lado como del otro, era más factible obtener precisamente indicios de verdad. Hoy faltan muchos actores, muchos. Cuando existía la FEMOSP, vivía, por ejemplo, Díaz Escobar. Yo no sé si una comisión de la verdad, que además hubiera tenido a lo mejor lo que hoy tenemos como testigos colaboradores en delincuencia organizada, les hubiera permitido hablar y dar luz para resolver muchos de los casos y saber de las víctimas. Pero el debate va a ser siempre, ok, creas una comisión de la verdad, obtienes cosas, ¿y con qué los vas a sancionar cuando no son vinculantes? Y si acá les dices que va a ser vinculante, entonces no te van a querer declarar ni esclarecer nada para no autoinculparse, y entonces ¿cómo los sancionas? ¿Qué quieres? ¿Verdad? ¿Justicia? ¿Sanción? ¿Y cómo convences a la gente? Vamos, hoy, ¿qué te gusta? ¿Qué hayan vivido en aquel momento? ¿Qué fecha te gusta? ¿70s? Hablamos de grupos guerrilleros. ¿Cuántos años tenían quienes participaron? 25. Y no me refiero en los grupos guerrilleros, me refiero en los grupos de represión. 25, 40. Si es 1970 para 2025, hoy te puedo decir que tengo Alzheimer. Pero la hipocresía de Fox no se limitó a amarrarle las manos a su fiscalía. También aceptó el silencio cómplice de los medios. Al final, cuando se desintegró la FEMOSP en 2007, el periódico que le dio el más importante seguimiento, La Jornada, le dedicó una nota en la página 14. En el Universal, al fondo de la página 8, solo se reprodujeron las últimas quejas de Carrillo. Cuando la FEMOSP dejó de ser un tema de interés público, Fox trató de asfixiar económicamente al Archivo General de la Nación, limitando su presupuesto y aumentando considerablemente su acervo. Según cifras de los investigadores Sergio Aguayo y Javier Treviño, Estados Unidos en el mismo periodo aprobó $552 millones para su presupuesto de archivos. Canadá, 104. España, 57. Chile, 21. Y México, solamente 2.9. La Fiscalía tuvo avances importantes en la investigación. Se reconoció la responsabilidad del Estado en las prácticas de tortura, de desaparición forzada, de persecución política, y como esto pues fue un rasgo característico de los años duros del autoritarismo del régimen político mexicano. Muchas de las víctimas, los familiares de las personas que fueron objeto de violaciones a los derechos humanos en la Guerra Sucia, empujaron dentro de la FEMOSP una investigación seria, hay que decirlo. Y sí hubo en un momento voluntad política para ir a fondo y que la Fiscalía abriera procesos de investigación. Hay cerca de 300 carpetas abiertas en lo que es hoy la Fiscalía General de la República sobre estos hechos y que lamentablemente no han continuado en su investigación. Y creo que mucho de esa experiencia la retomamos en la creación de la Comisión de la Verdad para el esclarecimiento pues, de los hechos entre 1965 y 1990, al igual que sucedió con la Comisión de la Verdad en el caso de Guerrero, que también tuvo un avance muy importante en la recopilación de testimonios, de información, de documentos de lo que fue la Guerra Sucia en esa entidad.
Parte de las conclusiones que alcanzó la Comisión de la Verdad, que se formó con el gobierno del presidente López Obrador, fue justamente el reabrir esas carpetas de investigación e insistir en que se concluyan las averiguaciones que ya están iniciadas. Tenemos que considerar fundamentalmente que en ese entonces estaba vigente la Ley Federal de Archivos, ¿no? A diferencia de la Ley General de Archivos, que es la que nos rige desde su entrada en vigor en 2019. Esta se promulgó en 2018, pero entró en vigor hasta el año siguiente. Ahora, ¿cuál es precisamente la diferencia? Que la Ley General de Archivos lo que establece en su artículo 36 es que todos los documentos que se encuentren en un archivo histórico son de carácter público. Entonces, eso, digamos, lo que hace es que abre toda una compuerta para liberar la información, liberar la memoria sobre estos acontecimientos para que la población los pueda consultar. Estos archivos, por lo tanto, aun cuando tengan datos personales, por tener una relación con violación grave de derechos humanos, entonces tiene que necesariamente ser de un acceso irrestricto. Esa es la diferencia, por una parte. Por otra parte, el proceso de la Comisión de la Verdad que se crea en 2019 y de la cual el Archivo General formó parte y aportó muchísimo al brindar en acceso público esta información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Comisión Nacional de Búsqueda, a la propia Comisión de la Verdad, el mecanismo de esclarecimiento histórico, a periodistas, investigadores independientes, ciudadanos, académicos, para esclarecer todo esto. Lo que muestra es que era necesario, primero, establecer qué fue lo que sucedió como condición para el ejercicio o la impartición de la justicia. El objetivo de la comisión era en lo fundamental esclarecer los hechos que se presentaron entre 1965 y 1990. Creo que están plenamente acreditados. Hay elementos suficientes no solamente para seguir profundizando en el conocimiento, en develar la verdad de estos hechos, sino elementos muy consistentes para que las demandas de carácter judicial puedan prosperar. Develar todas las actividades ilícitas, ilegales, de espionaje que realizaron las instituciones del Estado, sin lugar a dudas, ayuda mucho a que esto no vuelva a suceder. No es una garantía plena, pero yo creo que existe como un precedente importante de que eso sucedió lamentablemente en nuestro país. Y tal vez eso sea lo más importante. No importa cuándo lleguemos o cómo lleguemos a la verdad. Es importante desenterrar estos expedientes olvidados para entender mejor nuestro pasado y prometernos juntos que esto nunca puede volver a ocurrir. Un día leí que me gustó mucho, decía, la gente que sabe la verdad no la dice y la gente que la dice no sabe nada. Más o menos así estamos en este tema y en muchos otros. Habrá quien hable maravillas de la FEMOSP y le puedo decir casi con nombre y apellido cuánto se les daba de dinero. El saber investigar y saber querer de la verdad no es propio de ningún signo político. Es propio de la gente que quiere vivir en una época donde dicen que la verdad no es importante. Los archivos nos demuestran que la verdad sí es importante porque se traduce en conocimiento. Y el que lo niegue está perdido y no jamás me niego a aceptar eso, que la verdad no es importante, tal y como es la verdad. No como yo la quiero adornar para el gusto de nadie. Por eso insisto, me halaga mucho un periodista que dijo que yo era en ocasiones una historiadora problemática porque no le daba gusto a nadie. Pues no, porque en la democracia lo que hace la gente todos tenemos que responder, ¿no es cierto? La vida de ustedes y la mía transcurre entre documentos. El primer documento de nuestras vidas es el acta de nacimiento. El acta de nacimiento nos da identidad, nos da pertenencia, nos da nombre, nos da derechos. ¿Y cuál es el último documento de nuestras vidas? El acta de defunción. En ese ínter hay una serie de archivos, la de su casa, la de su coche, etc. Los archivos tienen que ser mucho mejor valorados y no usados como ISO Federal de Seguridad, como arma política contra los adversarios. Eso se tiene que acabar. Tenemos que tener claro que estos documentos buscaban construir también la idea de un sujeto peligroso. Entonces, no nos estamos enfrentando directamente a una suerte de documento con una veracidad, sino que está filtrado por las concepciones, por las incluso deformaciones propias de la labor de construir al enemigo, ¿no? Construirlo como un enemigo
peligroso, terrible, u ocultar en algunos casos actos de violación de derechos humanos, es decir, no poner expresamente qué se hizo con esa persona, cómo se le interrogó, cómo se llegó a las conclusiones. Todo eso no está en esos expedientes en muchos casos, porque trataron estas instituciones de ocultar las huellas de los crímenes que cometieron. Sin embargo, precisamente al ponerlos a disposición de la sociedad, de las víctimas, de sus familiares, es posible construir nuevas narrativas y reconstruir la historia, la memoria pública, la memoria política y construir las bases de la justicia. Yo creo que si estamos construyendo un país de derechos humanos, yo creo que tenemos que construirlo a través también de un poder judicial, de tribunales que estén capacitados para entender una cosa como la que te deja ver este archivo. Este archivo te deja ver la historia atroz de la violencia en México por un poder que se atomizó y no dejó participar a su ciudadanía. Yo creo que nosotros tenemos que dejar atrás esa idea de que los archivos son bodegas de documentos. Los archivos son una parte fundamental para construir una cultura de memoria y de verdad. Y toda la información, el manejo de los datos, los documentos, de cualquier naturaleza que realice un archivo, deben coadyuvar, no solamente a conocer la memoria en general del país, sino también la memoria sobre los hechos vergonzosos, ominosos, que durante décadas caracterizaron a nuestro país. ¿Por qué es importante que sepa lo que pasó con estas agencias? Para que no se repita.